En una semana en la que se cumplen 1000 días del arranque del inicio de la guerra en Ucrania, estamos haciendo análisis porque además vemos cómo la retórica va escalando por momentos. Veremos hasta qué punto esta escalada en la retórica también podríamos decir que se está trasladando en una escalada real en el frente. Por lo pronto, teníamos este fin de semana el levantamiento del veto de Estados Unidos para que Ucrania pudiera utilizar sus misiles de largo alcance en territorio ruso, y ya hemos tenido precisamente en las últimas horas esa respuesta de Ucrania aprovechando el levantamiento del veto para atacar territorio ruso con esos misiles de largo alcance. Putin, el Kremlin en su conjunto, ya han dicho que esto supone una escalada del conflicto, y en medio de todo esto tenemos la actualización de la doctrina nuclear de Rusia, pero no, insistimos, es esta actualización una respuesta tras el levantamiento del veto de Biden, sino que esta actualización de la doctrina ya fue anunciada en el mes de septiembre. Vamos a analizar todos estos supuestos con Ezequiel Vistoletti, es profesor de Relaciones Internacionales en Alemania y conductor del canal de YouTube Demoliendo mitos de la política. Ezequiel, ¿qué tal estás? Muy buenas. Muy buenas, Marta, un placer como siempre. Bueno, se me ha olvidado que además Josep Borrell ya se está despidiendo porque ha tenido hoy la última reunión con ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y ha dicho algo muy interesante también que me gustaría que analizáramos. Pero yendo a lo último, que ha sido el ataque de Ucrania utilizando los misiles de largo alcance estadounidenses, Rusia ha advertido de que esto ya sería una guerra directa con Estados Unidos, porque ha dicho al final estos misiles los tienen que controlar expertos militares, expertos estadounidenses, con lo cual ya tenemos aquí a un miembro de la OTAN atacando directamente nuestro territorio. La pregunta aquí es si más allá de este mensaje, si más allá de la retórica, podemos esperar una escalada más que se traduzca de una forma mucho más sustancial. Bueno, varias cuestiones al respecto. Primero, hasta el momento carecemos de la confirmación oficial de Estados Unidos en referencia con relación a esta noticia. De hecho, Biden explícitamente rechazó responder preguntas en Río, en Brasil, el día de ayer. Algo verdaderamente muy grave desde todo punto de vista, porque si efectivamente Estados Unidos convalidó esto y no quiere presentarlo públicamente como una estrategia militar, bueno, en ese caso no deberían haber generado una filtración, o en ese caso habría parecido una filtración contraria a este objetivo militar, algo muy grave. Y en el caso contrario, en el caso de que efectivamente no hayan convalidado este ataque y que presenciemos una operación de prensa iniciada por el New York Times, bueno, en ese caso inmediatamente el gobierno debería responder negativamente o lo contrario, pero de ningún modo aparecer en silencio. Pero bueno, esa es la situación. Hoy Zelensky, por su parte, realizó una confirmación de alguna manera críptica, ¿sí? Recordó que Estados Unidos había realizado decisiones trascendentes en estas últimas horas, pero no realizó una confirmación explícita de esto. Hasta el momento aparecen las versiones de prensa y lo mismo respecto a la autorización de otros sistemas de arma para los ataques en profundidad, como por ejemplo los misiles británicos Storm Shadow o los misiles franceses Scalpé. En algún momento en el periódico francés Le Figaro apareció la noticia de la autorización francesa, pero inmediatamente debieron rectificar, ¿sí? Y esa noticia poco tiempo después desapareció. Otra cuestión. En teoría, esta autorización, de acuerdo a los medios de comunicación, respondería a la presencia de tropas norcoreanas en la región de Kursk.
Sin embargo, más allá de la infinidad de artículos periodísticos, notas televisivas, etcétera, etcétera, desde ya hace varias semanas, todavía no fue presentada una sola prueba respecto a la presencia de decenas de miles, según algunas de estas versiones, incluso sostenidas por los países occidentales, oficialmente por los gobiernos de los países occidentales. 50.000 tropas norcoreanas supuestamente en Kursk. Todavía no fue presentada una prueba, algo hoy día verdaderamente muy sencillo a partir del uso de imágenes satelitales. Bueno, esta autorización respondería a la presencia de tropas norcoreanas e inicialmente sería direccionada hacia el combate de esas tropas norcoreanas. Pero esto todo en teoría, más allá de eso, evidentemente esta noticia o esta decisión, aunque una vez más no confirmada, presenta un objetivo claro, el objetivo de la escalada, de generar una escalada y que después de la autorización supuesta de estos misiles, de la utilización de estos misiles contra objetivos en territorio ruso, que comience una seguidilla, una cadena de autorizaciones, tanto por los países europeos, Francia, Reino Unido, como también por Alemania, con la autorización de los famosos misiles Taurus, hasta el momento rechazados, no entregados por Alemania, y en esto Scholz, a pesar de su situación política, de su inestable situación política, en una declaración del día de hoy, remachó una vez más que él no convalidaría la entrega de esto. No así, bien distinta la situación en Francia y en Reino Unido, donde tanto Starmer como Macron coquetean permanentemente con esto, y recuerdo una vez más esta versión en Le Figaro publicada y luego borrada. Es el grado de participación de los grandes medios y las disputas alrededor de esta cuestión. Pero bueno, una vez más, el objetivo de esto, básicamente la escalada. Estos misiles ATACMS presentan un rango, una capacidad de disparo de alrededor de 300 kilómetros, por lo menos en las versiones autorizadas a Rusia, autorizadas o entregadas, mejor dicho, a Ucrania contra Rusia. Los misiles Scalp-E y los misiles Storm Shadow, básicamente el mismo misil, pero fabricado en un caso por los franceses, en el otro por los británicos, con distintos nombres nada más, presentan un alcance similar, también de 300 kilómetros, pero representan misiles aire-tierra, lanzables desde un avión, con lo cual el alcance final presenta por lo general un recorrido mayor, porque concatena el alcance de un avión y el alcance propio del misil una vez lanzado desde el aire tras una penetración aérea de un avión eventualmente ucraniano. Los misiles Taurus sí presentan una distancia mayor, una autonomía mayor de alrededor de entre 350 y 500 kilómetros, y supuestamente presentan características furtivas más desarrolladas debido a que realizan el vuelo más cerca de la superficie, sí, a menor altura, y bueno, por eso presentan características, aparecen menos detectables para los radares. Esta es la situación de un lado, ¿sí? Ahora, del otro lado, con respecto a la posibilidad de una respuesta rusa, por ahí aparecen varias cuestiones interesantes y dignas de mención. En primer lugar, el cambio de la doctrina nuclear rusa, como vos bien recién recordabas, Marta, llevada a cabo el 12 de septiembre, hace ya algunos meses, lo recuerdo porque es el día de mi cumpleaños, por cierto, y refrendada el día de ayer o de antes de ayer por Putin. Por eso lo presentaron en los medios como Rusia o Putin realizó una reforma de la doctrina nuclear. No, él simplemente el día de ayer convalidó un documento ya elaborado algunos meses atrás. Pero más allá de esta cuestión, el cambio en la doctrina determina que a partir de ahora Rusia puede responder nuclearmente a un ataque
con armas no convencionales desde un país no nuclear, en este caso Ucrania, si lo patrocina un país nuclear. ¿Sí? Hasta el momento, si un país sin capacidad nuclear realizaba un ataque con armas convencionales contra Rusia, eso no aparecía como una causal posible, siempre posible, que uno de estos ataques no determina necesariamente esta respuesta, pero la doctrina establece que a partir de esa condición, si Rusia lo desea, si Rusia lo quiere, puede responder efectivamente de esa forma, y a partir de ahora sí puede. Un país no nuclear con un ataque con armas no convencionales, estos misiles ATACMS, pero con el apoyo de un país con capacidad nuclear como Estados Unidos. Por cierto, Estados Unidos ya había convalidado, el gobierno de Biden ya había convalidado el uso de los HIMARS para ataques contra objetivos en territorio ruso, pero solo a 80 kilómetros de distancia, porque los HIMARS, bueno, la plataforma de disparo HIMARS presenta esa capacidad de disparo. En realidad, los ataques con los misiles ATACMS también los realizan desde esa misma plataforma HIMARS, pero con un misil más desarrollado y por eso presenta una distancia de disparo mayor. Así que antes 80, ahora 300 kilómetros de distancia. Esto no alcanzaría para un ataque contra Moscú, por ejemplo, pero sí podría determinar la destrucción de objetivos militares y civiles bien adentro del territorio ruso, bien lejos de la zona, la línea de contacto. Solo como contexto, ninguno de estos ataques, ninguna de estas armas puede determinar un cambio en el destino de la guerra. La guerra ya parece perdida y cualquiera de estos ataques puede generar sencillamente la destrucción de un objetivo específico y no más que eso, por ende, no va a generar ningún cambio en el desarrollo de la guerra. Pero, claro, una vez más, esto aparece concebido como una forma de provocación. ¿Posible entonces una respuesta nuclear de Rusia? Sí. ¿Probable? Bueno, acá comienzan las especulaciones. Putin esto en su momento, cuando deliberaban sobre la entrega de estos, sobre la autorización meses atrás, Putin realizó declaraciones muy claras sobre esto, recordando que solamente podía Ucrania realizar estos ataques con operadores occidentales, con armas occidentales y con satélites occidentales. Por ende, esto para Rusia parecía como una guerra directa, como un acto de guerra directa con Occidente. Las palabras de Putin clarísimas. Ahora, bien, comienza entonces la especulación o el momento del análisis sobre la conveniencia para Rusia de esto, con una guerra de camino a una capitulación incondicional, encaminada hacia una capitulación incondicional de Ucrania, y con la llegada de Trump de aquí a nada, a menos de 2 meses, ¿sí? Entonces, y muy Ezequiel, probablemente... perdona, ahora que... sí, perdón. Sí, no, termina, pero ahora te hago un apunte sobre Trump. Termina, perdona. Bueno, no, que entonces muy probablemente, si bien podría eventualmente responder de manera nuclear, muy probablemente Rusia no va a responder de esta manera, sino que va a retrasar su respuesta a la llegada de Donald Trump, y ahí, a partir de la decisión de Donald Trump de rectificar o no estos posibles ataques, ahí determinará si efectivamente responde o no, y si después querés, Marta, podemos también deliberar sobre qué posibles respuestas, dónde podría responder Rusia inicialmente y de qué manera. Precisamente como mencionabas la llegada de Donald Trump, bueno, estamos hablando mucho sobre los distintos nombramientos, estamos viendo cómo algunas de las personas señaladas no apoyan la continuación de la ayuda estadounidense a Ucrania, y claro, también hay muchas dudas en torno a hasta qué punto Estados Unidos pues, va a seguir aportando esa ayuda, bien sea ayuda en clave militar, de defensa, bien sea ayuda puramente económica. También Josep Borrell, y de ahí el apunte hoy cuando se despedía
al frente de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, en esa reunión que ha tenido con los ministros, ha dicho, bueno, realmente Europa no puede estar supeditada a lo que determine Donald Trump. Nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados esperando a que Donald Trump tome una decisión. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto Europa puede permitirse el no depender de una decisión estadounidense, en este caso ya poniendo el foco sobre Donald Trump, que es quien va a ocupar la Casa Blanca a partir del 20 de enero, y si tú ves posibilidad de que Donald Trump, una vez llegue a la Casa Blanca, empiece a inicie de alguna forma un proceso ya para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania? Bueno, comienzo por el final. Sí, efectivamente, si bien todos los nombramientos o prácticamente todos los nombramientos en el futuro gabinete de Donald Trump están caracterizados por la continuidad del intervencionismo estadounidense en el exterior, a la vez aparece clarísimo que básicamente el gobierno de Trump va a determinar el fin de la intervención estadounidense en la guerra en Ucrania y redireccionar esa política exterior hacia, o mejor dicho, contra Irán y contra Rusia. Esa la pequeña o gran diferencia entre Trump y Biden, eso ya parece clarísimo. Y en ese contexto, Biden o la gente detrás de él, porque recordemos una vez más la situación personal de Biden, ya inmerso en un proceso de demencia senil irreversible, así que puede que lo haya determinado él o puede que lo hayan determinado las personas a su alrededor. Bueno, en ese contexto, ¿qué quiere la administración Biden? Bueno, por un lado, generar de alguna manera un impulso a la guerra para que Trump efectivamente no la pueda desactivar tan fácilmente, y esta decisión representa un regalo envenenado para la llegada de Trump, con quien, por cierto, hace menos de una semana, realizó una reunión en la Casa Blanca con miras a una transición problemática, exactamente, una transición pacífica, y evidentemente no lo participó a Trump de nada más y nada menos que de la decisión de la autorización de ataques en profundidad a Rusia, verdaderamente algo vergonzoso, pero propio de la decadencia de Estados Unidos y del grado de enemistad entre estas dos distintas facciones políticas y económicas, porque recordemos que detrás de Trump aparecen determinados sectores económicos y detrás de Biden otros, ¿sí? Este es el grado de enfrentamiento, el de, a riesgo de una guerra nuclear, generar un regalo envenenado 2 días después de una reunión para supuestamente una transición pacífica. Sobre las palabras de Borrell, bueno, Borrell abandona su cargo con un balance verdaderamente deplorable. Como sugerencia, Borrell, si él tan convencido aparece de la necesidad de la continuidad de la guerra, ¿por qué no participa él mismo? Ahí aparecen las legiones extranjeras abiertas a la participación, él o sus hijos, naturalmente, en lugar de despachar a más jóvenes ucranianos a una muerte segura, sin el más mínimo sentido. Por cierto, en su último viaje, en esta larga despedida de Borrell, porque desde hace tiempo ya parece designada su sucesora, todavía más guerrerista que él, con Kaja Kallas, desde hace tiempo aparece en esta despedida, y en su último viaje realizó una visita a Ucrania con la promesa de más apoyo, y ahora en sus últimas palabras machaca una vez más con la necesidad de más guerra, aun si Estados Unidos no acompaña ya con su apoyo. Si Ucrania, con el apoyo de Europa, de Estados Unidos y de toda la OTAN, no pudo con Ucrania, mucho menos podrá sin el apoyo de Estados Unidos. Por decisión de los europeos, las Fuerzas Armadas europeas presentan una situación de debilidad relativa muy grande, y por decisión del liderazgo europeo,
esa Europa débil y dependiente en términos de seguridad de Estados Unidos, hoy aparece enfrentada con su vecino más fuerte, con Rusia. Así que error en la escalada o el llamado a más guerra, error en la dependencia de seguridad, la dependencia de la defensa europea respecto a Estados Unidos, y error en el enfrentamiento innecesario con Rusia cuando Europa debía en este conflicto desde el principio patrocinar una salida negociada por su propia conveniencia. Todas decisiones estratégicamente erradas, tremendamente peligrosas por la posibilidad de una guerra directa y ruinosas desde el punto de vista de lo económico. La situación hoy, no solamente en Alemania y en Francia, en las dos principales economías del bloque europeo, en toda Europa, la presenciamos día a día. En Estados Unidos las cosas tampoco aparecen nada bien, mientras que Rusia presenta una tasa de crecimiento de alrededor del 4%, pleno empleo, lo mismo, China mucho más, y además de todo eso, en términos geopolíticos, todo este conflicto generó una alianza entre estos países, con lo cual ahora colisionar contra Rusia o contra China o incluso contra Irán connota naturalmente colisionar contra un bloque mucho más unificado que antes. Desde el punto de vista de las relaciones internacionales, de la geopolítica, de la geoeconomía, estos líderes europeos, tanto los de la Unión Europea como los de los propios países, incluso los estadounidenses, deberían comenzar ya no el primer año de la carrera de Relaciones Internacionales, sino incluso el primer año de la escuela primaria, más o menos. Nos quedamos con esas claves, como siempre. Muchísimas gracias, Ezequiel Vistoletti, profesor de Relaciones Internacionales en Alemania y conductor del canal de YouTube Demoliendo Mitos de la Política. Gracias por este análisis y este tiempo, como decimos siempre, de conversación geopolítica. Un fuerte abrazo. Un abrazo, Marta.